Los maestros ascendidos escriben el libro de la vida. La leyenda del Wissahickon de George Washington. La leyenda original de la cual esta fue tomada se encuentra en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Cerca de Filadelfia, en las riberas del hermoso río Wissahickon, había una vez un monasterio protestante en el cual vivía una hermandad de hombres nobles que se habían ido de Europa y que habían buscado un hogar en la soledad donde pudieran adorar a Dios a su manera. Lejos de los cortes de los reyes, a esta gente se le conocía como los fanáticos. Como a una milla del viejo monasterio vivía un hombre que era parte de la hermandad, pero que no vivía con ellos por haber traído al Nuevo Mundo a su joven hijo y a su hija bebé. Este señor era un noble de riqueza y posición cuyas creencias religiosas no eran toleradas ni por los protestantes ni por los católicos. Él había vivido paciente y calladamente en el viejo mundo, haciendo lo mejor que podía y sirviéndole fielmente a su rey, hasta que su amada esposa falleció. Fue entonces que reunió a su castillo, a sus tierras, a su título y a la mayoría de las grandes posesiones, escapándose al otro lado del océano con su hijo y su hija, para conformar su hogar en una vieja casona de piedra en la soledad de Wissahickon. Ahí vivió y estudió el libro de Apocalipsis por 17 años. En el transcurso, su hijito se convirtió en un joven noble que compartía todas las esperanzas y convicciones de su padre. La bebita llegó a ser una hermosa doncella, encantadora más allá de toda descripción, con dorados cabellos que caían no en rizos o bucles, sino en una suave profusión ondulada sobre sus hombros. Se nos dice que cuando las sombras comenzaban a alargarse durante el último día del año de 1773, se podía haber visto a la pequeña familia caminando brazo con brazo a lo largo de la ribera de Wissahickon, bajo los árboles que se desdoblaban bajo el peso de la nieve. El padre, a quien se le conocía y quería en toda la región como el sacerdote de Wissahickon, llevaba puesta una capa de terciopelo con una cruz de plata suspendida por un cordel alrededor del cuello. La muchacha, con una mirada de adoración en su faz, escuchaba sin preguntar la conversación entre su padre y su hermano, en cuyos ojos brillaba la luz de la inmortalidad. Por 17 años el viejo había estudiado el Apocalipsis y otra vez repetía lo que había afirmado tantas veces antes, como resultado de estos años de estudio. El viejo mundo, decía, está hundido en toda clase de crímenes, así como lo estuvo el mundo antediluviano. El mundo nuevo ha sido dado al hombre como un refugio, al igual que se le dio el arca a Noé y a sus hijos. El nuevo mundo es el último altar de la liberación humana que queda en la superficie del globo. Nunca contaminará su suelo las pisadas de los reyes. Es la última esperanza del hombre. Dios ha hablado y así es que es. Amén. Fue la muchacha quien le surgió que regresaran a la casa y ella fue quien buscó su calor y refugio en consideración de sus seres amados y cerró las cortinas de las ventanas de la sala para dejar afuera el tenebroso bosque y la noche inminente. Fue la muchacha quien trató de alegrar el pequeño grupo y de iluminar la tristeza que embargaba a su padre y a su hermano, de distraerlos de su sobrio pensamiento y estudio. Esa noche trató en vano. Ella sabía que los cazadores que pasaban por ahí oirían de nuevo la voz de oración bien entrada la noche y verían las luces de la capilla brillando sobre la nieve hasta el amanecer. La hora de la separación llegó cuando el padre e hijo le dieron las buenas noches a la damisela, y juntos se fueron a la capilla, donde ya ardían 2 velas sobre el blanco altar. Era una recámara circular con entrepañados de roble. Entre las velas sobre el altar se encontraba un esbelto pomo plateado, una guirnalda de laurel y una Biblia
empastada de terciopelo con broches de oro. Detrás del altar estaba un icono de la cruz. El sacerdote de Wissahickon fue el primero en romper el silencio. Dijo: En la tercera hora pasada la medianoche, el libertador llegará. Entonces, mientras que el joven permanecía de pie, deliberado, el padre repitió: Esta noche él vendrá. En la tercera hora pasada la medianoche, él llegará a través de aquella puerta y tomará sobre sí su gran misión de liberar al nuevo mundo del yugo de los tiranos. Todo está listo para su llegada. He aquí la corona, el pomo de ungüento, la Biblia y la cruz. Las horas pasaron. El muchacho oraba de rodillas mientras que el padre caminaba de un lado al otro de la capilla, esperando hasta que el reloj del gran salón dio las 11, y amaneció el nuevo año. He aquí que el muchacho se puso de pie y suavemente trató de preparar a su padre para la desilusión. Quizás estaban errados, quizás no estaban correctos al pensar que la hora del libertador estaba a punto. En la tercera hora pasada, la medianoche, el libertador llegará. Era la respuesta del padre. El joven volvió a sus oraciones y el sacerdote de Wissahickon continuó su guardia solitaria mientras que el reloj daba la 1, las 2, las 3. Fue entonces que se oyeron pasos en la antesala y un extraño alto de presencia imponente entró por la puerta de la capilla y pronunció estas palabras: Amigos, me he perdido en el bosque. ¿Me podrían dirigir en la dirección correcta? Contestó el sacerdote de Wissahickon. Tú has encontrado el camino a la utilidad y al renombre inmortal. Sorprendido, el extraño se acercó un poco para ver si le estaban tomando el pelo, pero el sacerdote del Wissahickon rápidamente le interrogó: ¿Venía él de la ciudad? Sí. ¿No estaba él perturbado por el derecho del súbdito de levantar su mano contra su rey? Sí. Entonces el sacerdote de Wissahickon le dijo al atónito extraño: Tú has sido llamado a realizar una gran labor. Arrodíllate ante este altar y aquí, en el silencio de la noche, entre las profundidades de este bosque, te ungiré como libertador de este gran país. Inmediatamente este extraño, sin parar, ante quien 10,000 habrían de inclinar sus cabezas, se arrodilló ante el blanco altar de la vieja casona de piedra y puso su mano sobre la Biblia. Entonces, dice la leyenda, estas palabras salieron de los labios del sacerdote del Wissahickon: Tú has sido llamado a realizar la gran labor de un campeón y de un libertador. Pronto cabalgarás a la batalla dirigiendo legiones, pronto tú llevarás a la gente a la libertad. Pronto tu espada brillará como un meteoro sobre las filas de la guerra. La luz de las velas arrojaba extrañas sombras sobre la pared. La cruz plateada del sacerdote brillaba, el blanco mantel del altar ondulaba en el viento que entraba por la puerta exterior que había quedado abierta. Los árboles gemían afuera, mientras que el sacerdote continuaba diciendo: Prometes que, cuando el momento correcto llegue, estarás listo, espada en mano, para luchar por este país y por Dios. Solemnemente llegó la respuesta: sí, lo prometo. Prometes que en la hora de tu gloria, cuando una nación se incline ante ti, así como en los momentos feroces en que tendrás frente a ti a tus soldados hambrientos de pan, recordarás la gran verdad escrita en estas palabras: Yo no soy más que un ministro de Dios en su gran trabajo por la liberación de una nación. Clara y firmemente llegó la respuesta: sí, lo prometo. Entonces, en el nombre de aquel quien dio el nuevo mundo a millones de la nueva raza, como el último altar de sus derechos, te consagro como su libertador.
El sacerdote del Wisahicón hundió sus dedos en el ungüento y describió el trazo de la cruz sobre la frente del extraño, y estaba a punto de colocar su cabeza la guirnalda de laurel, diciendo: «Sobre tu frente no está la corona de sangre del conquistador, sino esta corona de laurel que no se descolora». Cuando la muchacha apareció, tomó la guirnalda y coronó al extraño. Al no poder dormir, ella se había puesto apresuradamente una bata blanca y, rodeándose de una capa oscura, había bajado a la capilla y había observado la escena sin ser vista hasta que tomó la corona de laurel de la mano de su padre. Temiendo haber sido presuntuosa, la muchacha inclinó su cabeza, pero su padre sonrió. «Está bien», dijo él, «que aquel que ha de ser el libertador de una nación reciba su corona de laurel de las manos de una mujer sin mancha». Entonces habló el joven: «De pie, campeón dirigente de un pueblo, de pie, Señor, y tomé esta mano que nunca antes ha sido dada al hombre. Aunque no conozco su nombre, sobre este libro juro serles fiel aún en la muerte». Entonces Pablo, que era el nombre del joven, envió una espada al costado del extraño. Cuando la ceremonia hubo concluido, el extraño se puso de pie en la capilla y en plena fuerza y majestad dijo estas palabras finales: «De ti, viejo hombre, tomo la venía, de ti, bella niña, el laurel, de ti, valiente joven, la espada. Sobre este libro juro serle fiel a todos». Un momento más tarde, el extraño desapareció en la soledad del Wisahicón, y el sonido de sus pasos en retirada se mezclaron con los gemidos del viento. Corría la noche del Año Nuevo del año 1774. En la hora más oscura de la Revolución Americana, la casona de piedra fue quemada, y al tiempo que el humo todavía se elevaba de esta casa arruinada, 3 personas dormían en sus tumbas en el Wisahicón. Uno era un anciano noble, el otro un joven sin miedo, y en la otra una bella joven. Años más tarde, cuando Estados Unidos ya era una nación y George Washington su presidente, volvió el extraño de la noble presencia a las riberas del Wisahicón, buscando la casa de piedra, y a los 3 que le habían enviado a su misión aquel año nuevo de 1774. Encontró la casa en ruinas y las tumbas. Esa noche, en una fiesta en la brillante ciudad de Filadelfia, hubo muchos que se preguntaban por qué, en un momento así, en toda una nación le hacía la venía. El padre de nuestra nación estaba triste y pensativo, e inclinaba la cabeza como si recordara el pesar cuando una bella doncella de cabellera dorada cantó una canción del Wisahicón.